¿Cuántos de ustedes, yo creo que todos, pero voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes han oído la frase que está en la Biblia? Y dice, más o menos así, dice, el ladrón vino a matar, vino a destruir. Estoy parafraseando. Ya qué. A destruir. Ya destruir. ¿La han oído todos? Lo que es robar, matar y destruir. Sí, todos lo mismo. Y cuando ustedes escuchan esa palabra o esa frase, ¿qué piensan? ¿O a dónde van? ¿O qué entienden? Eso es lo que viene el diablo. De lo que viene el diablo. O lo común. ¿Sí? ¿Todos? ¿Es lo mismo? Joana. Porque dice que no vino sino Si no hay. a dañar. Fuera en el contexto bíblico es el diablo que viene a robar la paz, la tranquilidad, el gozo, la vida de las personas, ¿no? Por medio del pecado y demás, ¿no? La muerte, digamos que la muerte espiritual viene por el pecado, ¿no? Bueno. Aunque es un verso que está fuera de contexto, hablándolo así, todos lo tomamos así, ¿no? Porque ¿quién es el único ladrón? Hablando espiritualmente. Diablo. ¿Quién es el único que miente? Pues todos mentimos, ¿no? Pero en algún momento el Señor le dice a los fariseos, ustedes son de su padre, el diablo. Entonces, él dice solo mentiras, inclusive les dice. Entonces, obviamente el padre de toda mentira es Satanás. Entonces, cuando uno escucha esta palabra, el ladrón solo vino a matar, uno asume que se están refiriendo al diablo. Sacándolo del contexto, pues sí, podría ser, y es una verdad, obviamente, él ha venido a eso. Pero yo les pregunto, ¿será eso cierto lo que estamos pensando? Pues yo digo que Que solo destruye, solo viene a matar, gente. Pues yo digo que eso va en la mente de cada persona también, ¿no? Que solo el diablo no nos está diciendo no hagas esto, pero si uno tiene la voluntad de no hacerlo, pues no se está dando a tentar, pero sí existen esas tentaciones así. Pero si uno como persona no quiere caer en esas tentaciones, pues es porque Dios le está dando la fuerza para uno no caer en eso. Porque yo digo que la voluntad no es muy débil. Cuando lo miramos de forma personal, claro, cuando lo miramos de forma personal, yo, pues, Sí, porque por ejemplo yo le cuento, pastor, ayer le contaba el cita. Yo cuando venía para la iglesia por la tarde, un muchacho pasaba y salió, sacó el celular del bolsillo y se le cayó un fajo de billetes, ¿sí? Y detrás de mí venía otro señor y él se quedó parado. Entonces yo le dije, oiga, se le cayó la plata. Entonces el otro me quedó mirando y siguió derecho. Entonces yo dije, pues él estaba esperando a ver si pasábamos los dos y él la recogía. Pero era un fajo de billetes muy grande, porque yo vi que venían hasta billetes de 100 y todo porque cayeron así. hasta el famosísimo paquete chileno. Pero entonces el muchacho siguió y él se sacó el celular y cayó la plata y siguió caminando y detrás venía otro. Entonces yo le dije, oiga señor, se le cayó la plata. Y el otro se quedó así parado y a lo que vio que yo me di cuenta, pues como que siguió derecho. Entonces yo dije, o era muy maldadoso el que venía atrás que esperó que yo pasara, porque prácticamente no éramos sino como los tres. Esperó que yo pasara para recogerla o a ver si yo caía a recogerla y después entre los dos pues me ponían y algo, ¿no? O sea, yo inmediatamente pensé eso y yo decía, ¡ay, Dios, gracias! Lo que me vine pensando fue, uy, pero la gente sí es mala, ve que se le cae la platica y no piensa que le hace falta esa platica a ese señor y no es capaz de decirle que se le cayó. Y ya después me vine como pensando, entonces ya dije que de pronto sería una trampa para mí. Pero pues como yo en ese sentido pues no, o sea, si yo veo algo así raro pues yo reacciono muy rápido y hablo, ¿sí? Entonces eso también va pensando ahí que es como una tentación de yo haber visto esa plata y dejar que el Señor caminara y cogerla y el que venía atrás decía repartamos la fe. Yo me puse a pensar, pues sí, yo solo le doy gracias a Dios porque yo salgo de mi casa y yo oro, yo voy por el camino, voy en el bus, yo me voy orando. Entonces yo digo, siempre Dios está conmigo porque yo lo tengo en mi vida a cada momento. Que si falla uno, sí, porque como eso es lo que me dice mi hijo. Pero si llego a la iglesia y llega a regañarme, digo yo, pues si usted recogiera los regueros yo no le diría nada.
Porque es que él llega a jugar fútbol y deja todo en la sala regado, en una parte los guayos, en otra la maleta, en otra la botella del agua y las zapatillas en la sala, que si es testiga de eso que lo he regañado tantas veces delante de ella. Y yo tengo la sala arreglada y llega y tira todo. Y va y se acuesta y todo sudado en la cama y dice, oiga, no sea cochino, vaya bañese, que usted llegó del parque y huele a feo, no le da pena, no le da eso. Ay, pero déjeme descansar, no, y vaya, échese un baño con agua fría, porque él calienta agua para bañarse. Y en la casa no tengo agua, no tengo ducha por lo mismo, porque mi hija se baña a las 4 de la mañana con agua fría. Yo me paro a las 7 de la mañana, yo me baño con agua fría. Y él sí se para a las 10, 11 que está en vacaciones y calienta el agua. Entonces, todo eso sí, o sea, si él me dice, pero llega a la iglesia y ya llega peleando, es que entonces, ¿qué le están enseñando? Le dije, no, es que yo vengo a la iglesia bien, pero usted me quita la paz con esos regueros. Si usted los recoge, yo no le digo nada. Entonces ya se queda callado y empieza, no, yo recoger los regueros y no todo el día me la va a peinar todito. ¿Sí? Entonces también eso es algo que el diablo tranquilo caminando y no haya como quitarle la paz en cualquier momento. Hace 15 días hablábamos de un tema que lo nombra Apocalipsis, lo nombra Daniel, que es Babilonia, ¿verdad? No sé si fue que sí. Babilonia es un sistema, ¿se acuerdan que hablábamos? Es un sistema donde está incluido el enemigo. Y eso que tú hablas es un sistema. O sea, cuando uno lo habla o lo toma personalmente, yo pudiera decir lo mismo que dice Elisa. Pues si yo estoy con el Señor, a mí no me destruye nadie, no me va a pasar nada, porque además el enemigo está destruido. Y es verdad, el enemigo fue destruido en donde? En la cruz. Entonces, pero existe, y tiene poder, tiene tanto poder que lo que sí va a destruir es ese sistema en donde estamos. Y no el sistema como tal lo destruye, sino que hace parte de que la escritura dice en Apocalipsis 15, Apocalipsis 18 y Apocalipsis 20, que el sistema de Babilonia, la gran ramera, va a ser destruido y va a ser destruido por el Rey de Reyes. Todo eso va a ser destruido. Y es un sistema. El tema de las mentiras, el tema de los negocios fraudulentos, el tema del engaño, el tema de todo eso que estamos viviendo, el mundo como tal es un sistema. Entonces lo que decía Elizabeth ahorita, personalmente, pues uno podría decir, no, pues no pasa nada. Pero, ¿cuál es el papel del diablo o de Satanás en nuestras vidas? Ya mi hermano decía también, pues quién, pero quien toma la decisión al final es cada uno de nosotros, y lo hemos dicho muchas veces. Entonces, cuando vemos desde ese contexto el verso que acabamos de decir, bueno, y el enemigo viene solamente el ladrón, no dice el enemigo, dice el ladrón. El ladrón solo viene a robar, a matar y destruir. ¿Será que se está refiriendo al diablo? Como ustedes lo dicen. Pues, si lo sacamos del contexto, diríamos que eso también es una función del enemigo. Sí, claro. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero el contexto de la palabra no es eso. Y hoy vamos a ver qué era lo que quería decir Jesucristo cuando dijo eso. ¿Vale? Y vamos a hablarlo desde cuando empieza. Realmente, esto está en Juan 10. Y es una parábola que creo que todos conocemos, que se llama la parábola del buen pastor, ¿no? O la enseñanza del buen pastor, San Juan 10. Y vamos a hablar en primer lugar del contraste que hay entre el buen pastor y los falsos profetas, porque ese realmente sí es el contexto de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar de cómo ese contexto sí incide o sí tiene influencia sobre la aplicación de nuestras vidas hoy en día. Entonces, en primer lugar está el contraste entre el buen pastor y los falsos profetas. ¿Qué dice Juan 10? Vamos a ver los primeros dos versículos, Juan 10:1 y Juan 10:2, que están ahí en la pantalla para los que no trajeron la espada hoy. Pues yo traje el celular, pero se me ha apagado. La espada digital. Es cierto. Ok, Juan 10, verso 1 y 2. ¿Qué dice? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Ladrón y salteador.
mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Bueno, como les decíamos ahora en primer lugar, que hay contraste entre el buen pastor y los falsos pastores. El buen pastor. Primero, hay una pregunta que voy a hacer aquí. ¿Qué es el pastor? ¿Saben que yo soy el pastor? El Padre. ¿Cierto? Esto es un rol, pero el pastor de todos, Dios. por eso yo insisto mucho. O sea, nuestra relación es con el Padre, nuestra relación no es con un pastor. Estamos aquí y hazlo bien. Nuestro rol como pastor, como pastores, es indicar un camino, es enseñar, es hablar, es explicar la escritura, es dar un contexto del tema, pero el que realmente nos cuida y que nos da las promesas, ¿quién es? Yo, ¿no? El Señor, ¿cierto? Entonces, ese sí es el buen pastor. Yo en la vida podré ser un buen pastor, como lo es él, en la vida jamás. Entonces, si me hablan de buen pastor, ese es nuestro Señor. Entonces, cuando hablemos aquí hoy del buen pastor y del pastor, y el tema de todo eso, es refiriéndome al Señor Jesús. Bueno, al Señor Jesús. Entonces, el contraste entre el buen pastor y los falsos pastores. Jesús es el pastor legítimo, es el pastor verdadero. Jesús entra por donde debe ser. Jesús entra por donde debe ser y ha sido designado para entrar por allí, por la puerta ancha, por la entrada. La primera parte de este versículo dice: de cierto os digo. Es una frase que se repite mucho en una de las versiones que la Reina Valera. Hay otros que dice: te digo la verdad, tal cosa. Pero en esta versión siempre dice eso, ¿no? De cierto os digo. Y en el Evangelio de Juan, que dice esta parte, viene después del gran conflicto con unos líderes religiosos que había allí. Jesucristo siempre andaba en conflicto con ellos, por su manera de enseñar, por su manera de ser, por su manera de predicar, por su manera de cuidar las ovejas que supuestamente tenían a su mano, o más bien no su mano, sino que se habían consignado como cuidar. Entonces, y viene después de un conflicto de un hombre que estaba ciego. Si recuerdan la historia, el hombre ciego estaba en el estanque, estaba en un estanque que se llamaba Siloé. Y el hombre estaba allí y llegó Jesucristo, era un día de reposo. Yo siempre he dicho que Jesucristo es un hombre de escándalos. O sea, no era por hacerle bien, yo diría, estoy tal vez agregando algo, y es que lo hizo a propósito. Llamando la atención. Hizo a propósito de sanar al ciego un día de descanso. Lo que pasó después ya fue el contexto de lo que estamos hablando. Ustedes ya saben la historia: coge barro con saliva, le pone los ojos y lo cura el ciego. Más adelante vamos a ver que esto le trajo problemas y había algo que yo no me había percatado. Uno a veces lee la escritura y coge como las cosas que más le llaman la atención, pero hay cosas que parecieran insignificantes y no son tantas, y puede ser las más importantes. Y a lo último del análisis vemos que Jesucristo, después de hablar con ellos de una manera, lo nombra la Biblia un poco no ortodoxa, se zafa. No dice milagrosamente, no lo dice así, pero se zafa de la multitud con sus argumentos y huye. Le tocó huir para que no lo apedreara. ¿Cuál era la ley? Que todo el que iba a su cámara iba a ser apedreado hasta morir. Entonces, huye. Entonces, de cierto os digo, después de ese conflicto con el hombre ciego, y la verdad es que los líderes religiosos habían mostrado ser tan inútiles, ser tan crueles con el hombre, con el ciego, con sus padres, con la gente en general, que Jesús sintió necesario hablar sobre ese contraste, sobre el contraste entre su corazón, el corazón de las personas,
personas, corazón de la obra que quería uno tener por la obra, como líderes hacia el pueblo de Dios, y el corazón y la obra de muchos líderes religiosos del pueblo, y hace el contraste. Entonces, dice, de cierto te digo, y esta es una frase, como les decía, peculiar del cuarto evangelio, el evangelio de Juan, y generalmente introduce una afirmación muy solemne sobre Jesús y sobre su misión para lo que vino. Primera, la segunda parte que dice, el que no entra por la puerta del rey de las ovejas, ¿qué? El que no entra por la puerta en el rey de las ovejas, sino sube por otra parte, ¿es qué? Es un ladrón y un bandido. ¿Qué dice tu versión? Dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared es un rey es un rey a escondidas, entra en el lugar, entra por la puerta con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Ladrón y bandido. Entonces, dice, el que entra por la puerta del rey de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. En otra versión, en la versión que tiene nuestro hermano, dice que es un ladrón y un bandido. ¿Sí? En la versión que tiene Rodrigo. Los líderes políticos y espirituales a menudo eran llamados pastores. ¿Por qué? O sea, todos los fariseos de allí, en ese momento, cuando entra Jesús en este contexto, eran los pastores. Ellos estaban a cargo de qué? Pues del pueblo. Resulta que Jesucristo, o más bien, el líder religioso, el que fue el causante de la muerte de Jesucristo, podríamos decir, el señor Caifás, tenía mucho miedo de los romanos. Antes de la llegada de Jesucristo, más o menos unos 10 años hacia atrás, Caifás es testigo de cómo los romanos masacraron a un poco de gente. Caifás estaba ahí cuando por orden romana mataron a muchos de los cristianos que se oponían a la invasión, porque era una invasión. Cuando llega el romano, y es que, pues obviamente, el pueblo de Israel ha sido sometido a muchas invasiones, ¿no? Babilonia, Siria, los medos, los persas, los griegos, y ahora estaban los romanos. Y cuando están sometidos, pues ellos, como siempre, tratan como de poner cierta resistencia. Y Caifás estaba dentro del grupo de los fariseos, o sea, era dentro del pueblo. Uno a veces ve las películas. Cuando yo no conocía de Cristo, yo veía las películas de Semana Santa y veía a Caifás, ¿sí? Y veía a Herodes, a toda esta gente mala, por decirlo así. Y yo decía, yo lo confundí por mucho tiempo a Caifás con uno de los líderes romanos. Dije, el nombre es de Congo. Y después de un tiempo, ya cuando empiezo yo a analizar y estudiar, no, Caifás no era del Congo. Caifás era del pueblo, solamente que era un líder, pero del pueblo. Después me pregunté, ¿y si era líder del pueblo, por qué hace que maten a Jesucristo? No. Y son muchas de las inquietudes que después con el tiempo y el estudio me dicen, bueno, el caso es que Caifás fue testigo de que su mismo pueblo fue casi que masacrado por los romanos, y empieza a tener miedo a quién? A los romanos. Les tiene tanto miedo que cuando ya llega Jesucristo, con su tema de los milagros, con este tema del cielo, él lo ve como ¿qué? Como una amenaza. Lo ve como una amenaza, y él llega con su... ¿Quién era el líder y el pastor y el duro, pues? A él llegaba todo. De hecho, había una ley que decía, si algo pasa, como le pasó a Jesucristo que llegó el puro al ciego, vaya y dígale a los fieles. Y esa era la orden. Pues obviamente llega el ciego, va corriendo y le cuenta, no, pues Jesucristo me sabe quién es. Y obviamente no quiso creer. Tan es así que llama a quién? A los papás del ciego. Y dice, este tipo realmente es ciego. Sí. Desde que lo conozco, desde que nació es ciego. ¿Y quién lo curó? Yo no tengo ni idea quién lo curó, no tengo ni idea quién es Jesús. Yo lo único que sé
Y es algo, es una palabra tremenda, la palabra de Dios. Y es, yo solo sé que Él me salva, que Él me cura. Obviamente ahí empiezan a todas las alertas a prenderse a la Caifás y por todos los medios empieza a tratar de matarlo, iba a perder su posición. Estaba dentro del pueblo, quiero que entiendan esto. Era parte de, él era líder de, y todo el mundo, él no era el malo, todo el mundo lo tenía como alguien bien, como nuestro líder, nuestro pastor, quien dirige, quien nos enseña, quien nos da doctrina, quien nos habla del Señor y obviamente cuando él ve esto que ocurre un sábado, pues se para de las pestañas y dice esto no puede ser. Eso es algo que lo que digo llevar siempre y es, hombre, echemos a la basura toda tradición, echemos a la basura toda costumbre, todo rito y de verdad enfoquémonos en lo que es importante y es la palabra del Señor. Es lo que nos enseñó Jesucristo. Esto realmente fue lo que vino a enseñar. Y vuelvo y repito, ¿a quién le vino a enseñar Jesucristo? A la gente que estaba rota, a la gente que estaba dañada. Él se sentó con prostitutas, él se sentó con engañadores, se sentó con ladrones. Él nunca, usted lo vio sentándose con quién, con esta gente, con fariseos. Él nunca se sentó con escribas, sino se sentó con la gente que necesitaba ser salva. Ahora, cuando vemos nuestra actualidad, ¿será que estamos como en la época del fariseo? Yo diría, sin temor a equivocarme, sí. Nuestras iglesias se están persiguiendo más que agradar a la gente, agradar a Dios. Tener poder también. la gente le encanta ir a las iglesias grandes, la gente tiene mucha gente. Y usted se pregunta, ¿por qué esas iglesias tienen tantas personas y les gusta tanto ir? Porque allá les hablan bonito. Está el show. Allá están los shows, allá les encanta ir porque Les es todo un espectáculo. Les mueven Les mueven las los emociones. sentimientos, les mueven las emociones. Y les encanta ir por eso. Entonces estamos como ellos. Les aceptan. Les aceptan todo. Yo puedo ir así, puedo así. Es un cúmulo de cosas que van llenando otra vez nuestra bolsita de las tradiciones y las van haciendo como hicieron ellos en su antigüedad hace más de 2000 años. En la escena del cielo, el Señor Jesucristo bota a la basura el rito, porque recuerden que es un sábado. Bota a la basura la costumbre, es un sábado. Y entonces ellos se preguntan, pero entonces la ley que hemos creído todo este tiempo es basura. No, pues yo no vengo a romper la ley, yo vengo a hacerla cumplir, pero vengo a enseñarles lo que es más importante que ustedes deben tener en cuenta, y es Dios. No son sus ritos, porque los ritos sin un corazón entregado al Señor no es absolutamente nada, y eso es lo que el Señor vino a enseñar. En esta enseñanza del buen pastor, eso es realmente lo que Él quiere entregar, el conocimiento de quién es el buen pastor y cuál es su rol en nuestra vida, y al contrastar el buen pastor con el falso pastor. ¿Quién era el buen pastor? Pues el Señor Jesús o Dios. ¿Y quién es el falso pastor? La gente del momento, los líderes religiosos. ¿Sí ven a dónde quiero llegar? Cuando ya lleguemos al verso se van a dar cuenta que no es que esté hablando del enemigo. Toda la vida nos han hecho creer eso. Y sí, tienen rol. Claro, yo no digo que no. Pero siempre veamos las cosas de acuerdo al contexto de que estamos hablando. Estamos hablando de otra cosa. ¿Ven? Entonces, los líderes políticos, les decía yo, y los líderes espirituales a menudo eran llamados pastores. Y eran llamados pastores en el mundo antiguo. Vamos a ver Isaías 56, 11, a ver qué dice. Vamos a ver cómo en el mundo antiguo, porque esto ya es Antiguo Testamento. Isaías 56, 11. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén.
La nueva versión internacional. Sí, no importa. Dicen, son perros de voraz apetito. Nunca parecen saciarse. ¿Y de quién está hablando? De las mismas personas que existieron por años. Por años. ¿Qué dice Jeremías 31:5? Ay, yo me comí la mitad de eso. Más de la mitad. Mira lo que dice acá. Esos perros comilones son insaciables y los que Son pastores indios. No saben, son los mismos pastores. y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Estamos hablando de Isaías. Esto era el Antiguo Testamento. Ya se estaba mirando, más bien reflejando lo que iba a pasar después y lo que sigue pasando ahora. Porque si usted ve toda la estructura de la iglesia que tenemos hoy en día, de una iglesia falsa, es esta. Buscan su propio provecho. Sí, señor. Vamos al otro. Jeremías 31:5. Y dice Jeremías 31:5. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantaron los que plantan y disfrutarán de ellas. Es el mismo concepto. Buscando el provecho para sí mismos. Hermanos, Jesús explicó que no cualquiera de entre las ovejas es un verdadero pastor. No cualquiera dentro de las ovejas es un verdadero pastor. Algunos son como ladrones y algunos son como salteadores. Algunos son como bandidos, algunos son como ladrones. Una marca de ser un ladrón y un salteador es como logran entrarse al rebaño. ¿Y cómo lo hacen? ¿Por la puerta? No. Por la puerta entra Jesús. Él salta. La idea aquí, ¿qué quiere decir aquí el verso? Es que hay una puerta, ¿cierto? Hay una puerta. Habla de una puerta. Y es la única manera de poder entrar. Cuando hay una puerta, si yo hago las cosas mal, podría yo entrar por cualquier lado. Pero si la hago bien, como debería hacerlas, ¿por dónde debo entrar? Por esa puerta. No puedo inventarme ninguna otra, no puedo forzarla, no puedo entrar por encima, como dice el verso, o por detrás, la puerta trasera. No, tengo que entrar por donde si quiero hacer las cosas bien. Por la puerta, por ahí debe ser. Por ahí entra Jesús. Por la puerta. No cualquiera que se encuentra de entre las ovejas entró de esta manera. Algunos entran, y volvemos a decir, algunos entran y suben por otra parte. Los líderes religiosos, los fariseos, que estaban en aquella época, obtenían su lugar dentro del pueblo de Dios. Y digo, obtenían su lugar por el respeto que ellos tenían, por el conocimiento que ellos tenían. Y las ovejas de las que aquí se habla obtenían, no solamente, no entraban por la puerta que deberían ser, sino cómo obtenían ese respeto y cómo entraban al pueblo por medio de, o más bien cómo entraban dentro del rebaño de las ovejas, dentro de la gente. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían por medio de la política. Lo hacían por medio de los favores personales. O sea, entraban como deberían ser. Entraban por otro lado. Política, favores personales, a través de educación formal, a través de la ambición, a través de la manipulación, a través de la corrupción. ¿Parecido a lo de ahora? Hay otro punto y es que dice el verso que más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, dice el verso. Un verdadero pastor entra por el lugar legítimo y designado. ¿A través de qué? No de la corrupción, no a través de la manipulación, no a través de la política, sino a través de qué. ¿Cómo entra un buen pastor? A través del amor, a través del llamado, a través del cuidado, a través inclusive del servicio sacrificial. Así
siempre. Entonces, Dios siempre quiso que su pueblo fuera guiado. De hecho, es una de las tantas obligaciones que tenemos cada uno de nosotros, guiar al que no sabe, ¿cierto? Enseñar al que no sabe, y estar pendiente de esa persona que es muy vulnerable. Entonces, eso es lo que siempre ha querido Dios, que su pueblo fuera alimentado, no solamente de pan, sino de qué, la palabra. Yo siempre he tenido algo, y es que siempre estamos hablando de evangelizar a las personas. Reconozco que hay, pues, ese pueblo de Cristo, ese cuerpo de Cristo. Cada cuerpo de Cristo, como lo dice Pablo, tiene dones diferentes, ¿cierto? Y por eso es el cuerpo, porque ninguno puede ser la oreja y a la vez, como dice Pablo, la oreja y a la vez el ojo, y el pie y a la vez la mano, sino que cada uno cumple una función. Entonces, dentro del cuerpo de la iglesia, y no estoy hablando de esto, sino de toda la iglesia, pues hay gente que se encarga de qué, de evangelizar a la gente. Hay otras personas que se encargan de qué, de la obra social. Hay otras personas que se encargan de qué, simplemente de ser pastores y ya. Hay otras personas que se encargan de qué, de ser maestros de la palabra. Y entonces, cuando uno habla realmente de evangelizar, estoy refiriéndome a la palabra del gran pastor. ¿Cuál es el hambre de las personas? Pues conozco dos. Una que es el hambre física y otra que es el hambre espiritual. Pero si yo quiero evangelizarlos, ¿qué debo hacer? Suplir el hambre cuál? Espiritual. ¿Por qué motivo? Pues es el derecho, ¿no? Porque a veces empiezan a ver eso. Eso. Y es que, si yo solamente, por eso les digo, hay diferentes roles y pueden ser unidos inclusive. ¿Sí? Si tú tienes el don de ser muy dadivoso, pues únete conmigo que yo tengo el don de evangelizar. Y vamos y hacemos un buen trabajo, ¿no? Y más o menos funciona así. Pero ¿qué pasa si yo hago uno y no lo otro? Si yo voy hoy a, no sé, ¿cómo es que se llama el barrio donde estuvimos ayer? Sucre. No hicimos la evangelización, ¿cómo se llama? Se llama, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Compostela. Compostela, pero pues estamos acá en Sí, bueno, hemos ido a varias partes, pero ahorita me recuerdo solamente eso. Sí, sí, Fuimos a Compostela, es un barrio que queda por allá de Sucre. No, y yo más hacia arriba. Bueno, sí. Para el lado de Juan Rey. ¿cuántos casos llegamos aquí? Por el Alfonso López, algo así. No. Pero eso es otro, eso es. Compostela queda subiendo por yo más al lado. Bueno, Usted- caso es que Compostela, más cuando alto, llegamos después de era muy Bolonia. bonito y esos carros tan grandes y dijimos, pero ¿qué hacemos por aquí? Esto está todo bonito, pero mostraron lo bonito, pero fuimos al fondo y qué tristeza. tremendo, ¿no? También casi me olvidé. Tremendo. Entonces la necesidad de las personas, físicamente hablando, era necesidad de vivienda. De hecho, llegamos en invierno y se entraba el agua por las casas. Y uno decía, pero ¿cuál es la verdadera necesidad de las personas? Sí, no tienen casa. Pueden que hasta tengan hambre. Inclusive llevamos algo de comer y llevamos ropa y el tema. Pero si solamente fuéramos a llevar ropa y esto, estaríamos cumpliendo un rol de qué? El de la obra social. Ya. El hambre ¿cierto? física. Pero al otro día, ¿qué va a pasar? Vuelven a tener hambre. Y yo soy no. La palabra me dice a mí muy claro. El agua que da el Señor es un agua de vida para que jamás vuelvan a tenerse. Y creo que lo más importante en esas actividades es que la gente nunca vuelva a tener sed ni hambre espiritual. Después de ese evento, creo que fue el último que hicimos, fue que comprendimos eso. Y tenemos que llevar vida, porque es que de nada nos sirve nosotros llevar cosas si al otro día va a pasar lo mismo. De hecho, la gente está acostumbrada. Ay, ustedes les toca hoy, así nos decían, porque es que hace 8 días vino la iglesia y no sé qué, y
Y hace 15 vino los que ya están acostumbrados al tema. Lo que sí no están acostumbrados es que le lleven la doctrina y la palabra como debe ser. No que digan, no, Dios te ama. Ellos deben comprender todo. Sí, Dios te ama, claro, pero ¿por qué necesitas ser salvo? Hay que actuar. ¿Por qué? Pues porque eres un pecador. Por eso necesitas ser salvo. Eso es lo que realmente es la cuestión aquí de una evangelización que sea efectiva. Realmente llevar el nombre de Jesús y no otras cosas, otras actividades. El rol de la obra social, sí, es digamos que importante. Es Creo que necesario. aquí es necesario, pero aquí como que el peso que necesitan. De hecho, yo creo que a todo el mundo le ha pasado y es que sobre todo antes de conocer a Jesucristo, y es que hay un vacío espiritual en nuestro corazón y usted no sabe cómo llenarlo cuando no conoce a Cristo, quiero decir, y lo llena con cualquier otra cosa. Lo llena con trago, lo llena con rumba, lo llena con mujeres, con hombres, bueno, como sea, y nunca se llena. Eso es lo mismo que tienen ellos. Ellos y cualquiera de la gente vulnerable. Pueden llenar su vacío con ropa, pueden llenar su vacío con comida, pero el vacío realmente importante nunca lo va a llenar si no tiene la verdad en sus vidas. Y la enseñanza del buen pastor nos habla de eso, realmente qué es lo que quiere que sea. Y eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo a nuestra vida, a la vida de esta gente en aquel momento. Entonces, cuando ya llega el Señor y les decía que Dios siempre quiso que su pueblo fuera que había el tema. Y la puerta está ahí por una razón. No está ahí de chévere. La puerta está por una razón. Siempre habrá algunos que se brinquen las barreras. Pero Dios tiene las barreras y la puerta ahí por una razón. A veces uno se pregunta por qué es tan difícil. ¿Por qué es tan complicado? Yo siempre me preguntaba, Señor, ¿por qué simplemente tú no me haces como Abraham? Un día X me dices, hagamos esto y hagamos esto, y sería tan fácil. Pero a veces me parece que me toca como que inventar, como tratar de entender, como armar toda una ecuación para poder saber qué es lo que quieres. Alguna vez yo pensaba así, para poder entender qué es lo que realmente tú necesitas. Para poder ir a donde realmente tú quieres que yo vaya, ¿por qué no simplemente me dices como Abraham y ya se acaba el problema? Y realmente las barreras existen ahí por algo, la puerta está ahí por algo. No es fácil por algo. No es fácil porque el Señor quiere que tú adquieras carácter. No es fácil porque el Señor necesita que tú pases por algún momento. Pues no fue fácil para Israel, no fueron 3 semanas, fueron 40 años y fue por algo. No estaban preparados, ni 40 años les bastó para estar preparados. Solamente entraron 2 de la primera generación. Será por algo. ¿Me hago entender? Si me van siguiendo, las barreras y las puertas están ahí por algo. Los lastres que uno cree que son lastres o estorbos, por decirlo así, están allí por algo. La situación de cada uno está ahí por algo. Por lo tanto, dice aquí como el contexto es que cualquiera que entre, inclusive a este oficio, al oficio pastoral, cualquiera que entre allí, que no sea Jesús, obviamente, que no entre por la puerta, entonces ¿qué viene siendo? Un ladrón y un santeador. Las puertas están por ahí. ¿Por dónde puedo entrar yo, que quiero estar en el rol de pastor? ¿Por dónde debo entrar? Por la puerta. ¿Y cuál es la puerta? Jesús. No puedo entrar por otra. O sea, no me permite y no voy a permitir que nadie hable algo diferente que no sea Jesucristo, porque esa es la puerta. No lo puedo hacer porque si no me convertiría en ¿qué? En un ladrón, en un bandido, en un santeador. Cualquiera que hable tiene que hablar de Jesús, no de otra cosa. Que no, que es que miren que la prosperidad, que el tema, que no sé qué, que la ciencia, que no sé qué, que la psicología, que el tema. No, es Jesucristo. Inclusive la misma doctrina a veces se vuelve en contra de él, como le pasó al fariseo.
Caifás era muy docto en la doctrina del Antiguo Testamento, en la Torá. La sabía a derecha e izquierda y se le volvió en contra, aunque era la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Si era la palabra de Dios, ¿por qué? Si se decía aplicarla, ¿por qué maltrataba a las personas? Si aplicaba la palabra de Dios, sencillamente porque la misma doctrina se volvió tan pero tan mecánica y tan pero tan costumbre que al final olvidó lo que decía allí y se fue en pos de qué, de sus propios intereses y de no dejarse quitar el nombre del líder, cosa que pasa hoy, claro que sí. Por eso nos olvidamos de la puerta y empezamos a seguir otras cosas. Ya no estamos siguiendo, por eso dicen que bueno es volver a las sendas antiguas y estoy totalmente de acuerdo. Esto se vuelve un circo, ya nadie reconoce a nadie. Hermanos de qué, si eso es mentira. Anoche lo decían en la reunión de mujeres. Pasamos y vemos, y aunque somos hermanos, aunque somos de la misma congregación o entendemos lo mismo, nos da lo mismo y nos importa un carajo que las personas sufran. Somos indiferentes. Pasamos por el lado y nos importa un carajo todo. ¿Por qué? Porque nos metimos en la cabeza que esto es una costumbre, nos metimos en la cabeza que el rito es lo importante, nos metimos en la cabeza que lo único importante es servir, pero se les olvidó a ustedes a quién sirven. No, yo me voy porque me toca servir. ¿A quién, hermano? No, pues yo allá cuido la puerta. Si usted cuidara la puerta, no olvidaría jamás de que la puerta es Jesús y no la puerta de un laberinto, no la puerta de un edificio, no la puerta de un salón. No olvidamos. Y aquí en esta época y en esta, lo que prima es la ambición, lo que prima allí es la avaricia, el amor a la comodidad sobre todo, el amor a la comodidad, el deseo de disfrutar de las conveniencias de la vida, de ser distinguido entre la multitud y de promover los intereses hasta de la propia familia, que eso es lo importante. Todas estas son maneras en las que los ladrones y los salteadores entran a la iglesia. No sé si están de acuerdo, pero creo que eso es lo que nos dicen. Creo que la labor principal de una iglesia es precisamente entender esto. Entender que una iglesia es un cúmulo y cúmulo de costumbres que nunca tienen fin y que repetimos un día y otro y otro y otro más, que se vuelve tan aburrido, que es una afrenta contra realmente lo que nuestro Señor quiere decir o quiere dar a entender o quiere enseñar, porque estamos persiguiendo otra cosa que no es Jesús. Cualquier hermanos que entre por esa puerta, en esa forma en que estamos hablando, pues no se convierte sino en que inclusive en el Nuevo Testamento, a estas formas de entrar a la iglesia, el apóstol lo llamó simonía. ¿Recuerdan? ¿Qué es simonía? No vamos a entrar a profundidad allí, pero ¿qué es simonía? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Qué? ¿Cómo era? El Simón Mago pidió los poderes De los apóstoles. ¿Cuánto pago? ¿Cuánto vale? Yo quiero tener lo mismo que tiene usted. ¿Cuánto es? Dígame cuánto. Simonía. Una destreza, tal vez tenía algo aquí, qué sé yo, pero cualquiera de los que entre por alguna de esas formas, o por simonía, destreza, o diligencia, inclusive, no merece mejor nombre que ser un ladrón, y no merece mejor nombre sino ser un salteador. O sea, presenta en
cualquiera de estas maneras. Entonces, veamos el segundo punto, que es Juan 10, el mismo, pero del 3 al 6. Juan 10, 3 al 6. ¿Listo? Dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que ¿qué? Huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, ¿qué pasó? No entendieron que era lo que el hombre quería decir, como pasaba muchas veces, ¿no? Vamos a analizar. A este abre el portero. A este abre el portero. A este abre el portero es en la imagen espiritual de la que habló Jesús. La puerta de las ovejas tiene un portero, no está solo. La puerta de las ovejas tiene un portero. Y si tiene un portero, ¿para qué sirve un portero? Para vigilar quién entra, quién sale. Entonces, alguien la vigilaba, quién entraba y quién salía. El portero conoce al verdadero pastor, obviamente está ahí. El portero conoce al verdadero pastor y le proporciona acceso de la manera adecuada. Pues hagan de cuenta el dueño del edificio. El dueño del edificio contrata al celacho. Él sabe que le va a pagar el mínimo, pero usted me vigila la puerta. Bueno, sí, señor. Llega el señor en su BMW para el dueño del edificio, para ir al edificio, se baja. ¿Y qué hace el portero? Señor, présteme su cédula. ¿Será? Señor, contra la pared que es una requisa. No. Se mata por la pile porque es el dueño y fue el que lo contrató. Fue el que lo contrató. Entonces, el portero conoce al verdadero pastor y le proporciona acceso de la manera adecuada. Se desvive por abrir. En los pueblos de aquel entonces, hermanos, ovejas de muchos rebaños se quedaban a pasar la noche en un redil común, en un redil que tenían para todos. Pasan ahí a pasar la noche, pero eran supervisadas por un portero que le abría la puerta del redil. El portero regulaba qué pastores traían y qué ovejas llevaban. Conocía a los pastores, conocía a sus aves y el hombre regulaba el tema. Otra parte acá del versículo es: a sus ovejas llama por nombre y las saca, ¿cierto? A sus ovejas llama por nombre y las saca. El pastor a las ovejas llama por nombre. Veamos la primera parte. Aquí lo que muestra es que el pastor tiene una conexión personal con cada oveja. Pues para ponerle un nombre. Tiene una conexión personal con las ovejas. El pastor las saca. El pastor las saca. ¿Y eso qué quiere decir? Que el pastor es un líder de la oveja, pues la saca, entonces le da la dirección hacia donde va. Le da la dirección a la oveja. Estoy hablando del animal, pero pues obviamente espiritualmente hablando ya me van siguiendo. El pastor la saca, esto es la dirección y denota liderazgo del mismo pastor, porque es que no las coge a pata, ¿sí? No las azota, sino simplemente les muestra el camino por donde deben ir. Así, hermanos, como tenemos nombres para caballos. ¿Quién tiene animales acá? ¿Cómo se llama? Takechi. ¿Cómo? Takechi. Takeshi. Ah, es japonés. Es un cocker blanco y amarillo. Cocker, perrito. ¿Quién más tiene animales? Pero Twitter. ¿Cómo se llama, Nancy? Toby. ¿Doble? Tobías. Tobías. Nadie más tiene animales. El resto son animales, pero no tienen. Yo tengo dos gatos. Gatos, tienen Yo tengo dos gatos persas, pero uno se llama
Toshiro y el otro se llama Sara. ¿Torcido? Toshiro. Ah, yo torcido. Como Sí, gato le dio torcido. Y si me preguntan por qué les puse nombre, es para que le entendiera la hora cuando lo llamo. Yo creo que ustedes también hacen lo mismo. Le pusieron unos nombres para que yo entendiera. Y pasa lo mismo con el pastor, que el pastor conoce sus ovejas y ellas a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Por qué por su nombre? Pues precisamente para eso. Porque el Señor conoce el nombre de cada uno de nosotros. De nuestro creador. Pero en el contexto de nuestro pastor, ¿por qué? Porque somos sus ovejas y nos muestra el camino, es igual. ¿Sí? Claro, así, vamos. Entonces, así como hay pues nombres para los perros, para los gatos, para los animales que ustedes tienen, así los pastores orientales de los rebaños, allá lejos en el oriente, estamos hablando no sé, de Pakistán, donde hay ovejas todavía, pues también tienen nombre para sus ovejas. Y en este evangelio, Jesucristo llama a las siguientes, a las ovejas por su nombre también. En el evangelio. ¿Cuáles eran los nombres de las ovejas de Jesús en aquel entonces? Pues sus discípulos de aquel entonces. Llamaba por su nombre a Felipe, María Magdalena, Tomás, Simón Pedro, y en cada ocasión, en un punto de inflexión para cada discípulo, inclusive hasta les cambiaban nombre, porque Pedro no era Pedro. ¿No? Entonces, pero lo conocían, había una relación muy cerca, por eso él los llamaba por su nombre. Y otra partecita aquí el resto que dice que las saca, ¿cierto? Las conoce por su nombre, pero también las saca. Y ese la saca era realmente costumbre en los países, sobre todo en los países del este, que el pastor fuera la cabeza de sus ovejas, iba por delante de sus ovejas, adelante siempre. Y estas que hacían las ovejas, no necesitaba hacer nada, simplemente la ovejita iba ahí detrás de él, la saca. Y lo seguían pues obviamente de pasto en pasto. ¿Y por qué lo seguían? Eso es lo que sigue en el resto, en el pedazo, en la porción del versículo, dice, porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Y los reyes comunes, o sea, reyes que compartían varios rebaños en los tiempos antiguos, el pastor solamente daba su llamado a distinguir, o sea, se distinguía el llamado entre todos, tenía un llamado para la oveja. Y sus ovejas salían unas dentro de las otras. Usted, como les digo, como el rey era compartido de varios rebaños, había ovejas de varios pastores, había espacio, entonces estaban los pastores afuera y simplemente ellos daban un sonido distinguido y todas las que estaban aquí y allá llegaban, porque conocían que la voz del pastor. Conocían la voz del pastor. Y eso espiritualmente nos da cuenta de algo, hermanos, es que vivimos en dónde? En el mundo. ¿Dónde tenemos que trabajar? En un rey grande. Con personas del mundo, ¿cierto? ¿Dónde tenemos, no sé, nos montamos en el Transmilenio con gente que no conoce al Señor? Sí, claro. Vamos por las calles y nos encontramos con gente, como decía ahorita Elizabeth, ¿no? que casi le hace el paquete chileno. Ay, no, este es un hijo de Dios, sí, pero no es creyente, no ella es, ¿cierto? En fin, el mundo está lleno de personas que no conocen al Señor. En la misma iglesia. Entonces se llega a Jesucristo, hasta en la misma iglesia, correcto. Entonces se llega a Jesucristo y nos llama por el nombre, vas a meter a todas las partes de ese mundo del que estamos hablando, de este sistema que se llama Babilonia, va a seguir de todas las partes a seguir a quién? A Jesucristo, como lo mismo como lo hizo el rey. No importa que estén mezclados, no importa que estén en el sistema babilónico, Solo pastor. porque el pastor está allí, y las conoce y las llama por su nombre. Si llega Jesús a Elizabeth va como un volador, conoce la voz de su pastor y no se confunde, porque pasa.
mí me da risa, Lo dudo. ¿cierto? ¿Será de Dios o será del diablo? Si usted no conoce la voz de Dios, está jodido. Y perdónenme la palabra. Pero si no conoces la voz de Dios, al punto de decir, ¿esto será de Dios o de Dios? Está mal. Y eso pasa porque uno no alimenta la relación con el Señor. Y esa es la relación, porque conocen su voz. De hecho, recuerdo una historia de un viajero escocés que intercambió las ropas con un pastor de Jerusalén para ver si las ovejas no se guían por el olor o por la vista. Pero realmente me olvidó que las ovejas, como nosotros, tenemos una vista corta, torpes a morir, pero no, así no pasó. Entonces, la oveja solamente lo siguió cuando él pronunció su nombre, cuando habló. Entonces, esto es algo que, por algo, escoge estos animalitos como una versión de nosotros, como sus hijos. Por eso dice que los pastores siempre le echan aceite en la cabeza y en las orejas a las ovejas porque es para evitarle los animales y todo. Las porque moscas. las moscas pueden volverla loca y estrellarse contra la roca. Exacto. Sí, tú le dirías así. Y pues me Y llamó la atención porque así somos nosotros. el aceite representa el El Espíritu Santo. Espíritu Sí. Santo Correcto. para La sanar. misma vara y el callado con la oveja también tiene una representación espiritual. O sea, la vara tanto es como de no te vayas, pero también es para reír. Sí, pues, en todos los sentidos es correcto. En todos los sentidos es una. Pero también es la misma vara que aparta al lobo de la oveja. Espiritualmente hablando, pues ya lo van a imaginar. Entonces, inclusive durante la Primera Guerra Mundial, algunos soldados intentaron robar un rebaño. Intentaron robar un rebaño de ovejas de una colina cerca de Jerusalén. Y el pastor estaba dormido. Entonces se le tumbaron las ovejas. Pero tan de buenas que conocía a sus ovejas por su llamado, simplemente le bastó con llamarlas y volvieron a ellos. Se las habían robado. Entonces, son varias historias que nos dan cuenta de cómo el Señor actúa en nuestras vidas. Y acá hay otra parte del verso que nos dice, esta alegoría les dijo Jesús. O sea, esta parábola les dijo Jesús, esta enseñanza les entregó Jesús. Y esto que dice aquí es una imagen de la labor de Jesús entre sus ovejas. Básicamente es eso. Y de dónde se debe o debemos enfocarnos aquellos que buscamos servir entre las ovejas de Jesús. Así debe ser, no de otra manera, por la puerta. Y así debe ser la forma en que debe ser. Buscar que Jesús realmente nos llame por nuestro nombre. Y no, acá, como el show que armó este señor, no me acuerdo el nombre, que tenía tantos hijos que se les olvidó el nombre a todos. Decía así, ¿se acuerdan del show? Creo que era la pelota de letra, se llamaba así. Yo sí, fulanito, usted, el más antiguo, allá le dejé café. Tantos hijos tenía. Y se les olvidó el nombre. Entonces, pero no, Jesús recuerda todo nuestro. Y no está hablando del nombre en sí, de Elizabeth, de Elsa, de Santiago, de Johanna, sino de lo que significa que Él nos conozca. Eso es realmente el mensaje, no el nombre, sino realmente lo que significa. El nombre en la antigüedad era muy importante. Ahorita le colocan cualquier nombre a las personas, ¿no? Como yo le coloqué a mi gato, le coloqué un nombre por una serie. Y hoy en día pasa así, usted le coloca a su hijo o a su hija el nombre porque le gustó Goku, entonces pongámosle Goku. Y ya lo hay. Pero en aquel entonces no era así, cada nombre tenía un significado, era muy importante y por eso dice eso, nos conocen por su nombre, el nombre significa mucho. Pero bueno, el ejemplo va más allá de ser un solo nombre, sino realmente es ser conocido por el Señor. Amén. Cuando dice entonces esta enseñanza dijo Jesús, que también está en la parte del verso, entonces, como les digo, es donde debemos enfocarnos aquellos que realmente queremos servir entre las ovejas de Jesús.
hay un teórico que se llama Alan Clark, que el hombre escribió 6 marcas del verdadero y legítimo ministro de Dios, que debemos reconocerlo de alguna manera. Y están en los mismos versículos de Juan. Juan 10, si lo ven, lo analizan bien cuando tengan un poco más de tiempo. Juan 10 habla de 6 marcas que tiene que tener un verdadero y un legítimo ministro de Dios. No un ladrón, no un salteador, sino alguien que entra por la puerta. Dice Juan 10, el verdadero legítimo ministro del Señor tiene una entrada adecuada al ministerio. No entra porque sí, no entra por política, no entra porque quiso ser el pastor, sino que tiene una entrada adecuada al ministerio. La segunda marca es que ve que el Espíritu Santo le abre la puerta como portero de las ovejas de Dios. O sea, es respaldado por el Espíritu del Señor. Esa es la labor del portero para abrir la puerta. O sea, el Espíritu Santo conoce a Jesucristo, le abre la puerta. Entonces, ve que el Espíritu Santo también le abre la puerta como portero de las ovejas de Dios. Otro es que ve que las ovejas responden a su voz. Ve que las ovejas responden a su voz en enseñanza, pero también en qué? En liderazgo. Es importantísimo. Otro es que está bien familiarizado con su rebaño, lo conoce. Conoce cada uno de sus aspectos. Obviamente hay una comunicación recíproca. Otro es que dirige al rebaño, lo dirige y no las aleja del Señor ni anda sobre ellos. He conocido a muchas personas que es como el concepto de iglesia, ¿no? No, es que yo no voy allá a la iglesia donde usted está porque el pastor me lo prohíbe. Pero luego no somos una sola iglesia. Yo no le estoy pidiendo que venga a hacer parte de eso, obviamente que nos acompañe un rato. Es la misma palabra, creo yo, que está en la Biblia y es lo mismo que usted predica, y yo debería predicar. No, es que él me la dice. Las aleja del Señor. ¿Por qué? Porque el interés va a estar en otro sentido. Tiene miedo que de pronto se le vaya allá y pierda que. Lo otro y el último es que va delante de las ovejas. Pero va delante ¿por qué? No porque es el virus, porque es más importante. Va delante de las ovejas es ¿por qué? Porque es el ejemplo. Desde la cabeza hacia allá es el ejemplo. Es el ejemplo. La tercera parte que vamos a analizar está del verso 7 al verso 10 del mismo Juan 10. ¿Listo? Juan 10, versos 7 al 10. Y ahí dice la palabra de Dios. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahí viene el famoso verso: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora vuelvo y repito, ¿a qué se refería el verso? El ladrón solo viene a matar, a destruir y a hurtar. ¿A qué se refería entonces? ¿Será que Jesús está hablando del diablo? Como falsos profetas, o sea, el falso pastor, valga la redundancia, a la persona a la que usted decía, soy el pastor, pero mi vida es un desorden y estoy guiando a la gente, supuestamente. Y vuelvo y repito, sí es un rol de Satanás,
sí es un ladrón, Está incluido. sí, Está incluido. pero que dice el contexto real. Él estaba hablando de los falsos profetas y los falsos pastores de aquel momento, por dónde estaban entrando. No es que vengan a robar, quiero que entiendan porque algunas personas lo entienden de otra manera, porque llegan y con esta expresión, no, es que usted se está robando a las personas de la iglesia. Está mal Y literal. usted no podía entrar, usted no tiene que entrar por ahí, sino tiene que entrar por la puerta. No, eso no significa. Lo que realmente significa es que el verdadero sentido de una congregación, de una iglesia, es realmente conocer quién es Jesucristo y entrar por allí, por Jesús, por la puerta. No como entran muchos por otros lados, por cualquiera de ellos. Tiene que entrar es por la puerta. Por eso, si usted no entra por allí, sino entra por cualquier otro lado, se convierte en eso, en un ladrón, en un salteador, y solo viene para qué? Para matar esto. Entonces, analicémoslo parte por parte. La primera parte dice, yo soy la puerta de las ovejas. En realidad, el verdadero pastor es el Señor, nuestro Señor Jesús. Protege y promueve la vida. Los pastores falsos que hacen, la quitan. ¿Qué promete el Señor? Tener vida y tenerla de qué manera? En abundancia. Lo que usted no va a conseguir si sigue a uno que no es verdadero, sino que es falso. Va a tener todo lo contrario. No va a tener vida. Entonces, yo soy la puerta de las ovejas, dice el Señor. De hecho, volvió pues a decirles, vuelve y repite lo mismo. Yo soy la puerta de las ovejas. Y Jesús utilizó otra imagen de la crianza de las ovejas en su tiempo. En los pastizales para las ovejas se hacían los rediles con una sola entrada, no tenían otra, una sola entrada. Ahí se hacían las entradas de los rediles. ¿Y para qué? Para mantener a las ovejas dentro, para tener las ovejas dentro y protegerlas de qué? De los lobos. Sería muy barato tener muchas entradas, porque tendrías tú que cuidarlas todas, pero por eso serían solo una, para tenerlas adentro y para protegerlas de los lobos que las acechaban. Y ese lobo, ese sí es el enemigo, que puede convertirse inclusive en lo que nos está hablando aquí el contexto de la palabra de Dios. Entonces, el pastor en realidad era la puerta. Si el pastor decidía que no entraba la oveja, pues no entraba, porque él era la puerta. Entonces, la segunda parte dice que todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Qué es qué implica la palabra ladrón? Aparte de robo, implica también engaño, ¿cierto? Implica engaño y estafa. Eso es un ladrón. Ténganlo en la cabeza, ladrón, engaño y estafa. Engaño y estafa. Y salteador, ¿qué implica? Violencia. ¿Cierto? Violencia y tal vez ¿qué? Destrucción. Porque son dos palabras diferentes, está ladrón y está salteador. Ladrón, engaño y estafa, pero el salteador es más como violento, es violencia y destrucción. Entonces, ¿qué hace entonces una persona que es violenta, que engaña y estafa y destruye? ¿Qué hace? Quita la vida, ¿cierto? Pero Jesús, ¿qué hace? Da la vida. ¿Y la da cómo? Entonces, estos son los asaltantes y los estafadores del mundo espiritual. Este es el verdadero concepto del salteador, del ladrón, del destructor. Estafadores del mundo espiritual. Hay muchas personas que alegan o ven a todos los que antes vinieron, inclusive el caso de los líderes religiosos, que en realidad fueron herramientas en las manos de Satanás. Muchas personas lo dicen.
Ya que Jesús les dijo a algunos de estos religiosos que su padre en realidad era quien, era el diablo. Entonces, algunas personas lo ven así, como herramientas en manos de Satanás. Y como los fariseos eran líderes ciegos, dice la palabra de Dios, también son falsos pastores y entran dentro de la categoría de los designados en Juan 10:8, ladrones y salteadores. Entonces, en conclusión, ladrones y salteadores se referían en aquella época, más bien este contexto histórico, por decirlo aquí, ¿a quién? A los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos líderes que estaban en aquel entonces. Jesús inclusive no dice que ellos eran, sino que son, queriendo decir con esto que no es el tiempo del Antiguo Testamento, sino que vas a tenerlos siempre junto a ti. Van a estar siempre junto a nosotros. Hay alguna persona también que se volvió hereje inclusive con el tiempo, que era teólogo, hizo un argumento de este texto que era contra Moisés y contra los profetas, porque estaban hablando más de los profetas del Antiguo Testamento y eso era lo que quería decir Juan 10. Entonces, como verán, hay muchas personas que opinan una cosa y otras personas que opinan otra. Uno debe entender realmente todo el contexto de lo que habla la palabra del Señor, no lo que me digan los demás, sino lo que quiere realmente dar a entender la palabra del Señor. Entonces, otra parte aquí del versículo es: pero no los oyeron las ovejas. O sea, vinieron a destruir, vinieron a robar, vinieron a saquear. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con las ovejas? No les hicieron caso. Las ovejas no las oyeron. Jesús parece decir que sus ovejas son evidentes porque no escuchan, o más bien siguen la voz de los ladrones, no las escuchan, y de los alrededores que vienen tras ella. Inclusive ellos asumieron autoridad sobre el pueblo de Dios, los líderes asumieron autoridad sobre el pueblo de Dios y demandaron obediencia. Como yo soy su líder, usted me sigue a mí. Como yo soy su líder, usted hace lo que yo digo que haga. ¿Qué pasó? Las verdaderas ovejas del Señor, dice aquí el verso, no los oyeron las ovejas. Dice otro pedazo, será salvo, pero no los oyeron las ovejas, dice otro, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Realmente Jesús describió la vida establecida de aquel entonces y la que tenemos ahorita en nuestro mundo espiritual, y satisfecha, la vida establecida, la vida satisfecha que disfrutan todas las ovejas, por la que deberían disfrutar todas las ovejas, si conocemos al Señor, sobre la cual obviamente ejerce los cuidados, ¿quién? Nuestro pastor. Eso es lo que promete. Entrar y salir, porque dice ahí, entrará y saldrá. Entrar y salir es la expresión común del Antiguo Testamento, de hecho. Dice, y denota la libre actividad de la vida diaria. Vamos a ir a Jeremías 37:4. Alguien que lo lea, por favor. Dice aquí, Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la casa. entraba y salía. Algo muy rutinario, ¿no? Algo de la vida diaria, como les digo, el mismo Jeremías entraba y salía del medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la casa. Es algo que denota realmente la libertad de un hombre de poder pensar y poder actuar como él quiere, entrar y salir. Vamos a Salmo 121:8. Salmos del 121:8. Jehová guardará tus
salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y es algo que muchos decimos en nuestras oraciones, o por lo menos la escuchamos. Él guardará tu entrada y tu salida. A veces ni siquiera sabemos qué es eso, pero lo repetimos porque suena muy cool, ¿no? Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué es entrar y qué es salir? Simplemente es tu libertad de pensar y actuar porque Dios te la entregó. Tu entrar y tu salida. No es que yo entre, ay, entra lo que yo entre y yo salga, entonces digo, no, es tu vida habitual, tu vida cotidiana. Vuelvo y repito, es simplemente la libertad que un hombre tiene de actuar y la libertad que tiene de no actuar. Tú eres libre de lo haces o no lo haces, tú verás qué haces. Eso es entrar y salir. ¿Listo? Veamos el último, tengo más o menos una confirmación o más bien una afirmación de este concepto. Deuteronomio 28:6. ¿Qué dice? Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Hablando de lo mismo, entrar, salir, entrar. Vuelvo y repito, no es entrar, no es salir, sino simplemente nuestra libertad de hacerlo o no hacerlo. Otros dirían tu libre albedrío, tu entrar y tu salir, ¿qué es eso? Bueno, entonces, mire que vuelve en Juan 10 y dice, entrará y saldrá. No es que entre y salga del redil o del rebaño, sino simplemente es esa libertad que tenemos. Ahora, el mismo verso dice ahí una parte, la última parte, la que hemos estado, o con la que empezamos a discutir el tema es, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Realmente Jesús dijo esto para contestar sus cuidados pastorales, para contrastar, más bien. Yo he venido, dice el Señor, yo he venido y dice ¿para qué? Para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Y esto lo dice realmente, como lo digo, para contrastar los cuidados que Él tiene con los cuidados que los falsos maestros están queriendo adquirir sobre el pueblo, que podríamos o que estamos inclusive nosotros inmersos, aunque no lo sepamos, con personas y con situaciones que no tienen nada que ver con lo que nos enseñó Jesucristo. Entonces, los contrastó. ¿En qué forma? Porque Él viene a cuidar, ¿cierto? Él viene a dar vida, la vida en abundancia, pero ¿qué viene a hacer los que no son los buenos pastores, que son falsos? Precisamente a hurtar, a matar y a destruir. Por un lado están ellos, los que vienen a matar, a hurtar y a destruir, y por el otro lado está Jesucristo, que viene a darnos vida, y a darnos vida, ¿de qué manera? Vida en abundancia. Entonces Jesús viene, en pocas palabras, para traer vida a su pueblo. Y el pueblo de Jesús somos también nosotros. La palabra griega para abundancia es perizos, con doble S. Esa es la palabra griega para abundancia. Tiene no solamente un significado literario, sino también un significado matemático, aunque uno lo creyera. La palabra es un significado matemático, pero ¿cómo? Generalmente denota un excedente, o sea, un poquito más. ¿Cuánto te valió ese celular? No, que 700.000 pesos y pico. Ese pico es perizos. Ese pico es la palabra griega para abundancia. O sea que Jesucristo no solamente te da el celular, hablando del ejemplo, sino te da un poquito más vida, pero te da vida en un excedente más, una parte más. Entonces, la vida abundante está por encima de la vida feliz. ¿Qué queremos todos? O por lo menos paz. Paz. Creo que si tienes paz y tienes el gozo de tener un buen vida, tienes todo. No hay nada que te va a tambalear, no hay nada que te sacude. Muchas personas dicen, no, yo no quiero tener una vida feliz y ya, yo sea muy feliz. Pero la vida abundante tiene un nivel superior a una vida feliz, está por encima, en la cual nuestro contentamiento, nuestro gozo está
está basado en el hecho, ojo a esto, de que Dios es igual a cada emergencia, está allí en cada emergencia y es capaz, inclusive no, siempre es capaz de suplir nuestras necesidades según sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Eso lo dijo Pablo. Entonces, miren que no es una vida feliz nada más. Una vida en abundancia es algo que va por encima de todo. Ahora, la vida abundante no es una vida larga necesariamente. O sea, vida en abundancia no es que, tengo vida en abundancia, o sea que voy a vivir 200 años. No necesariamente. La vida abundante no es una vida fácil y cómoda. Voy a tener vida abundante, entonces voy a estar relajado. No necesariamente. La vida abundante es una vida de contentamiento en Jesús. Eso sí. Tengo gozo y estoy contento con Jesucristo, está en mi vida, aunque la pase mal, aunque tenga X o Y enfermedad, aunque esté sin trabajo, aunque me falte el dinero, aunque tenga esta escasez, aunque tenga esta situación. Listo. Pero si tengo a Jesús, para mí es gozo y puedo superarlo fácilmente. Diría Charles Spurgeon, la vida es una cuestión de grados. Algunos tienen vida, pero esta titila como una vela, ¿se ha visto? Titila la vela. Una vela que está pereciendo, que está muriendo, por lo menos el vivo. Y es indistinta o es diferente como el fuego en la mecha. Diferente. Otros están llenos de vida y son brillantes y vehementes. Eso decía Charles Spurgeon. O sea, en pocas palabras, la vida es cuestión de grados. Si tú pasas de un grado de frío, solo un grado, ya llegas a donde? El calor. Solo un grado basta para cambiar de un polo al otro. Hay filósofos que dicen que, bueno, todo el mundo dice esto, es que del odio al amor solamente hay un paso, y eso tiene la misma mecánica. Y tú dices, yo amo, es que es mi vida, es tan lindo, y lo que es desgracia, es que lo odio. ¿Por qué? Por el mismo principio. La vida abundante es cuestión de grados. Va más arriba, sí, pero es cuestión de grados. Es un punto nada más. Mis hermanos, en cuarto lugar, el buen pastor da su vida por las ovejas. Ténganlo ahí y resáltenlo, porque vamos a seguir dentro de 8 días aquí. Vamos a ver Juan 10, del 11 al 15. Más bien, vamos a empezar desde ahí. Juan 10, del 11 al 15, dice: el buen pastor da su vida por las ovejas. Analícenlo, estudienlo y en 8 días continuamos esperando. Vamos a levantarlo, vamos a ponerlo de pie. Dios, Padre, te damos gracias, misericordioso Rey, en esta mañana, por tu amor, tu gracia, por tu presencia y por todo lo que haces por nosotros, Señor. Realmente tú eres nuestro buen pastor, Señor, el que da la vida por cada uno de nosotros. Es el único, Señor, en el cual podemos tener confianza, Señor. Eres tú la puerta, Señor, realmente eres la puerta abierta, Padre, por la cual nuestras vidas entran y deben, Señor, entrar y salir por ellas. Debemos estar confiados siempre, Señor, en que tú tienes el control de todo, Dios, y que tú
siempre, Señor, nos irás llevando por el buen camino, Señor. Con tu vara y tu callado, Señor, como dice tu palabra, Señor, tú irás, Señor, reprendiendo en el momento en que tengas que reprendernos, Señor, y guiándonos, Señor, en el momento en que tengas que guiarnos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno, tú eres justo, Señor, y fuera de ti no hay nada, amado Padre Celestial. Por eso, Señor, te pedimos que cada día nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des, Señor, ese conocimiento pleno, Señor, de tu palabra, de tu presencia, de tu persona como tal, Señor. Gracias te damos, Señor, y en esta mañana te agradecemos, Señor, por todo lo que haces, has hecho y harás en nuestras vidas, Señor. No hay nada fuera de ti, Señor. Y como dijimos, Señor, que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, Señor, como el autor de todo, Dios. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.